Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que anteriormente hablábamos de la deriva génica y hoy pues vamos a hablar sobre la selección natural versus la selección artificial. Vamos a ver en este caso qué significa cada una de ellas, ¿no? Se puede decir que la selección natural es uno de los fenómenos que provoca la evolución y la aparición de nuevas especies. Esto en cuanto a la selección natural. ¿Qué menciono? Menciono que la selección natural es uno de los fenómenos que provocan la evolución y la aparición de nuevas especies. En este caso, pues, hablamos de selección natural. Y se puede decir que este proceso de selección natural que ocurre de forma natural, como su nombre mismo lo dice, también puede ser algo forzado por el ser humano en este caso. Puede ser algo forzado por el ser humano. Y ahí, cuando se fuerza por el ser humano, se le conoce como selección artificial. Y obviamente los seres humanos llevamos, se puede decir, mucho tiempo practicándola, ¿no? Ya sea de forma consciente, de forma inconsciente, con la selección natural, pues nosotros se puede decir que realizamos cruces de distintos individuos en prácticas ya sea agrícolas o también prácticas ganaderas. Entonces, como menciono, tenemos dos tipos de selecciones. Tenemos la selección natural y tenemos la selección artificial. ¿Qué menciono? La selección natural es uno de los fenómenos que se puede decir que provoca la evolución y la aparición de nuevas especies. Y como menciono, se le denomina selección natural. En cambio, al proceso que ocurre, en este caso se puede decir eh, con intervención por el ser humano, pues se le conoce como selección artificial. Como menciono, pues los seres humanos se puede decir que llevamos mucho tiempo practicándola, ya sea como menciono de forma consciente, de forma inconsciente, se puede decir que realizamos cruces entre distintos individuos. Ya sea en este caso, pues en prácticas agrícolas y ganaderas. En la selección artificial, pues obviamente son los humanos los que decidimos las características que nos resultan beneficiosas y así pues fomentamos su expresión en las siguientes generaciones. Obviamente, mientras que eliminamos, se puede decir, las características que no son útiles. De ahí la selección artificial, ¿no? Como menciono, nosotros decidimos las características que nos resultan beneficiosas y así nosotros fomentamos su expresión en las siguientes generaciones. Se puede decir también que actualmente nuestra selección artificial se va eh, utilizando, se podría decir, como técnica de control reproductivo. Obviamente, nosotros seleccionamos las características de los animales domésticos o también de nuestras plantas de cultivo, hablando en este caso de, recuerden que les decía que vamos a ser agrícolas, ganaderas, entonces, al momento de utilizar esta selección natural como técnica de control reproductivo, pues obviamente estamos en este caso en cuanto a la ganadería, ¿no? Y en cuanto a la agricultura, pues se puede decir que nosotros seleccionamos las plantas cultivadas. Obviamente, seleccionamos en este caso y pues tenemos la selección artificial. Y en cuanto a la función de nuestras preferencias, se puede decir que nosotros dirigimos el proceso evolutivo, ya sea de forma consciente, porque determinamos qué individuos son los que queremos que se reproduzcan, o inconsciente, ya que en muchas ocasiones hacemos que plantas o animales domésticos se crucen entre sí, sin tener obviamente el objetivo de obtener nuevas generaciones con las mismas características.
Esto pues en cuanto, como menciono, a nuestro selección artificial, ¿no? Se puede decir, como menciono, en muchas ocasiones nosotros hacemos que las plantitas o animales domésticos se crucen entre sí sin tener el objetivo, obviamente, de obtener nuevas generaciones con las mismas características. Listo. Tal vez hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que menciono de la selección natural o de la selección artificial. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, con ello pues pasamos al ejemplo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Recuerden que menciono que la selección natural es uno de los fenómenos que provoca la evolución y la aparición de nuevas especies. A esto lo llamamos selección natural. Y en cuanto a la selección artificial, en cambio, menciono en este caso que los seres humanos, nosotros llevamos mucho tiempo ya practicando esto de la selección artificial, porque recuerden que menciono que nosotros mismos cruzamos a distintos individuos en prácticas ya sea agrícolas o ganaderas. Entonces, la selección natural se puede decir cuando es un fenómeno que provoca la evolución y la aparición de nuevas especies. Y la selección artificial cuando en este caso pues interviene el hombre en cuanto a la selección artificial. Y vamos ahora sí a ver el ejemplo en el cual el ejemplo más cercano de selección artificial se puede decir que por parte del ser humano puede ser observar en este caso las razas de los perros. Obviamente existen, se podría decir que miles de razas de animales que algunas obviamente son por selección artificial, ya que como menciono, mezclamos en este caso las características de nuestra preferencia y obviamente en la reproducción, pues ya se puede decir que sale en este caso, ya la selección artificial en este caso, pues los perritos salen a nuestra manera, se podría decir. Entonces, dicho esto, ejemplo, tenemos al Canis lupus. En este caso, pues se puede decir que no es más que una subespecie del lobo Canis lupus. Obviamente, ha evolucionado todo este proceso de selección artificial debido a la domesticación por parte del hombre. Entonces, se puede decir que nuestro perrito Canis lupus es una subespecie familiares, la cual pues no es más que una subespecie de nuestro lobo, en este caso Canis lupus, que ha evolucionado por el proceso de selección artificial, obviamente, debido a la domesticación por parte del hombre. Y así pues se puede decir que tenemos varias y varias razas, ¿no? Obviamente a lo largo de ya más de 10.000 años de domesticación, nosotros se podría decir que hemos llegado a crear hasta 800 razas diferentes. Se puede decir que todas ellas, a partir de la selección artificial, nosotros, como menciono, hemos creado diferentes razas. También, obviamente, debido a 10.000 años más o menos de domesticación. Entonces, se puede decir que la selección artificial tiene un riesgo, se puede decir no, más aún en el caso de las razas de perros. Que recuerden, la moda de poseer, en este caso, perros de raza pura, hace que los cruces se realicen siempre entre individuos de la misma raza, lo que obviamente estamos nosotros provocando una deriva génica de forma artificial, a la que obviamente disminuye la diversidad génica y obviamente por ende aumentamos el riesgo de que los perros que nacen tengan enfermedades hereditarias. Obviamente
o la presencia de genes defectuosos. Esto en cuanto a nuestro ejemplo, ¿no? Recuerden. ¿Qué menciono en cuanto al ejemplo? Pues el ejemplo más cercano de selección artificial por parte del ser humano se puede observar en las razas de perros que conocemos actualmente. Como menciono, el perro, en este caso Canis lupus, es una subespecie familiaris. No es más, en este caso, pues como menciono, que viene de nuestro lobo Canis lupus. Se puede decir que obviamente ha evolucionado por el proceso de selección artificial debido a la domesticación por parte del hombre. Y pues se podría decir que el perro es posiblemente el primer animal domesticado por el hombre. Como mencionaba, a lo largo de 10.000 años de domesticación, pues hemos llegado a crear unas 800 razas diferentes, todas ellas a partir de la selección artificial. Pues obviamente se puede decir que nuestra selección artificial eh, tiene un riesgo, ¿no? Y más aún en el caso de las razas de perro. Se puede decir que la moda de poseer perros de raza pura, pues hace obviamente que los cruzos se realicen siempre entre individuos de la misma raza, con lo que nosotros se puede decir que estamos provocando una deriva génica de forma artificial, obviamente en la que ya se disminuye eh, la diversidad génica y por ende pues aumentamos el riesgo de que los perritos se puede decir que nazcan con algunas enfermedades hereditarias y esto obviamente debido a la presencia de genes defectuosos. Y miren, aquí pues tengo en este caso una gran cantidad, una gran variedad de perritos, los cuales recuerden que son más o menos como unas 800 razas diferentes, ¿no? Y todas ellas, como menciono, a partir de la selección natural, ay, artificial, perdón, a partir de la selección artificial, en este caso, ¿no? Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, preguntas, dudas. Preguntas, dudas hasta aquí. Bien. Listo, como no tenemos preguntas, no tenemos dudas, pues seguimos en este caso con nuestro siguiente tema, que son las pruebas de la evolución. La selección artificial y la selección natural, pues se puede decir que era el subtema que nos faltaba ver en este caso de la deriva génica. Y hoy, pues el tema que vamos a ver es las pruebas de la evolución. ¿Qué se les viene a la mente en cuanto a las pruebas de evolución? ¿Qué se les viene a la mente? Ideas en este caso en cuanto a las pruebas de evolución. ¿Cuánto a las pruebas de evolución? Empezamos entonces.
Pues como hemos visto, recuerden, en este caso Darwin elaboró su teoría a partir de la observación de las especies en los diferentes ambientes y también a partir del estudio de fósiles. Desde entonces, se puede decir que los diversos científicos que han estudiado la evolución han tenido que encontrar pruebas que justifiquen o que justificasen sus teorías. Se puede decir que las principales pruebas de evolución con las que contamos actualmente son el registro fósil, la anatomía comparada, los estudios de embriología comparada, los estudios de preparación de ADN y la biogeografía, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos en cuanto a las pruebas de evolución? Como menciono, recuerden, Darwin elaboró la teoría a partir de la observación de las especies en los diferentes ambientes y también a partir del estudio de fósiles. Desde entonces, pues, los diversos científicos que han estudiado la evolución han tenido que encontrar pruebas, obviamente, que justificasen sus teorías. Y pues las principales pruebas de evolución, como menciono, pues se puede decir que nosotros contamos actualmente con un registro fósil, con la anatomía comparada, con los estudios de embriología comparada, los estudios también de comparación de ADN y la biogeografía. Se puede decir en este caso que vamos a hablar con el registro fósil, con el registro fósil. Entonces, dicho esto, pues, como menciono, las principales pruebas con las que contamos actualmente son el registro fósil, la anatomía comparada, los estudios de embriología comparada, los estudios de comparación de ADN y la biogeografía. Entonces, como menciono, vamos a empezar por el primero, que es el registro fósil. Listo. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos del registro fósil? ¿Qué creen ustedes que sea esto del registro fósil? Tal vez por ahí ideas que tengan. Se puede decir que el estudio de los fósiles ha permitido conocer las características de especies que dejaron de existir, pues se puede decir que porque su hábitat cambió o también porque eh, se extinguieron obviamente debido a que no se adaptaban a la nueva hábitat o porque evolucionaron y dieron lugar a otras especies. Y pues para esto sirve nuestro registro fósil, ¿no?
Como menciono, los estudios de los fósiles han permitido conocer las características de especies que dejaron de existir, ya sea por el cambio de hábitat, ya sea por la evolución. Y pues obviamente el registro fósil es importante, es una fuente importante de información para así pues entender, se podría decir, los cambios evolutivos de muchas especies. Pero estos registros fósiles presentan ciertos problemas, se podría decir, a la hora de interpretarlos. Y por ello tenemos pues tres tipos, se podría decir, ¿no? Como menciono, nuestro registro fósil es importante, es una importante fuente de información para nosotros entender los cambios evolutivos de muchas especies. En este caso, se puede decir que presenta ciertos problemas a la hora de interpretarlos. Entonces, hablando de nuestro registro incompleto, que tenemos, se puede decir que haciendo énfasis en lo que vimos en la primera unidad, obviamente que para que se forme un fósil se tiene que dar unas condiciones muy específicas. Se puede decir que en nuestro registro incompleto se supone que no disponemos obviamente de todos los fósiles eh, y de todas las especies que se han extinguido. Por lo tanto, hay huecos en la interpretación de la evolución de muchas especies, obviamente debido a que no se logra tener absolutamente todos los registros de nuestros fósiles. Si no se puede decir que solo tenemos una parte de absolutamente toda esta evolución. Eso en cuanto, pues, a nuestro registro incompleto. Ahora vamos a hablar de la dificultad de la datación. En este caso, hablando de la dificultad en la datación, se puede decir que es muy importante datar un fósil para poder situarlo dentro de la historia evolutiva. En este caso, dentro de la historia evolutiva de una especie, ¿no? Pero pues no siempre es fácil hacerlo, ya que históricamente se ha utilizado la datación extra, estratigráfica. Se me va la palabra, sí creo que es esta dotación estratigráfica, estratigráfica, eso. Y pues esta está basada en los estratos geológicos, de ahí el nombre, ¿no? La dotación estratigráfica. Actualmente, pues también se utilizan métodos físico-químicos, como pues la dotación de carbono 14 que tiene un límite, pues en esta dotación de hace solo 7.000 millones de años. O la dotación por potasio, que en cambio en esto tiene pues 40.000. Y pues se puede decir que se utiliza a partir de los 100.000 años de antigüedad otro tipo de método físico-químico, ¿no? Pero el problema se da cuando la dotación estratigráfica y la físico-química no coinciden. Ahí se da el problema en este caso en cuanto a nuestra dificultad de dotación. Si no coinciden, pues obviamente se puede decir que están en diferentes años, no sabemos qué año mismo es, y pues tenemos dificultad en este caso en la dotación para saber a qué año mismo pertenece. Nuestros fósiles. Y finalmente vamos a los tipos de restos fósiles. Pues debido a las características del proceso de fosilización, mayoritariamente pues solo se conserva restos óseos, ya que raramente pues fosilizan las partes blandas de los organismos. Y por ello pues obviamente se conservan los restos óseos. En cuanto a nuestros tipos de restos fósiles, eh,
pues como mencionamos en este caso, si ustedes logran ver en la fotito, tenemos un fósil. Miren, aquí tenemos un fósil. Y pues, como menciono en este caso en los tipos de restos fósiles, debido a las características del proceso de fosilización, mayoritariamente solo se conservan restos óseos, ya que raramente, obviamente, fosilizan las partes blandas del organismo. Y por ello, pues, solo se conservan restos óseos. Listo. Esto en cuanto al resto fósil. Recuerden que en nuestras pruebas teníamos, en este caso, el resto fósil, la anatomía comparada, los estudios de embriología comparada, los estudios de comparación de ADN y la biogeografía, los cuales ya hemos hablado del registro fósil. Y ahora vamos a hablar de la anatomía comparada. ¿Qué se les viene a la mente en cuanto a la anatomía comparada? Bueno, pues en cuanto a la anatomía comparada, se puede decir que la actual diversidad de especies se ha generado por especiaciones sucesivas, obviamente, a partir de los primeros seres vivos. Y por lo tanto, se puede decir que todos los seres vivos actuales estamos emparentados en mayor o menor grado en cuanto a la anatomía comparada, ¿no? Listo, ¿qué menciono? Pues se puede decir que la actual diversidad de especies se ha generado por especiaciones sucesivas, obviamente a partir de los primeros seres vivos. Por lo tanto, todos los seres vivos actuales estamos emparentados en mayor o menor grado.
Y pues este hecho se puede demostrar mediante la anatomía comparada, que se encarga del estudio y comparación de órganos de diferentes especies. Y en este caso, pues hablando de nuestra anatomía comparada, nosotros tenemos tres tipos diferentes de órganos. Entonces, ¿qué menciono? Que este hecho se puede demostrar mediante la anatomía comparada, ¿no? Y pues se encarga del estudio y comparación de órganos de diferentes especies. Dicho esto, pues tenemos tres tipos diferentes, ¿no? Los cuales empezamos hablando de los órganos homólogos. Los órganos homólogos. En este caso se puede decir que son órganos de especies diferentes que presentan la misma estructura, pese a ser utilizados para funciones distintas. Como menciono, estos órganos homólogos son órganos de especies diferentes que presentan la misma estructura pese a ser utilizados para funciones distintas. Y por ello, pues, se puede decir que esto significa, en este caso, que comparten un antepasado común, del cual obviamente heredaron la estructura del órgano. ¿Y de qué en este caso especie creen ustedes que nosotros heredamos nuestras estructuras? ¿Quién me dice? Pues se puede decir en este caso que de donde nosotros heredamos estos órganos homólogos, pues se podría decir que obviamente son de nuestros descendientes en este caso, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros descendientes, y pues obviamente de ellos en este caso nosotros tenemos esta estructura, ¿no? De los órganos homólogos. Recuerden que nuestros órganos homólogos son las extremidades anteriores, como tenemos aquí en nuestros siguientes, en nuestra siguiente fotito que les he colocado. Miren, aquí tenemos nuestras extremidades anteriores. Aquí tenemos a un murciélago, aquí tenemos a una ballena y aquí tenemos al ser humano. En este caso se puede decir, como menciono, comparten un antepasado común, del cual heredaron la estructura del órgano. ¿Sí ven? Del cual heredaron la estructura del órgano. Entonces, dicho esto, pues se puede decir que todos heredan la estructura del antepasado, ¿no? Esto en cuanto a los órganos homólogos. Recuerden que menciono en este caso, pues que presentan la misma estructura pese a ser utilizados para funciones diferentes. Y obviamente, como menciono, comparten un antepasado común del cual heredaron la estructura del órgano. Esto en cuanto a nuestros órganos homólogos. Nuestros órganos análogos, en cambio, son órganos de especies diferentes que tienen distinta estructura. Son muy diferentes, no son muy contrarios en este caso a nuestros órganos homólogos. En cambio, los órganos análogos son órganos de especies diferentes que tienen distinta estructura, pero una forma similar, ya que son utilizados, en cambio, ellos para la misma función. Ellos sí son utilizados para la misma función a pesar de tener distinta estructura. Los órganos análogos, pues, se puede decir que son una prueba de la adaptación del grupo de especies al medio donde viven. En este caso, ejemplos, tenemos la aleta de la ballena y un pez óseo que obviamente tienen órganos análogos. Miren,
Aquí tenemos a la ballena y al pez óseo. Tienen órganos análogos. Y finalmente, tenemos a nuestros órganos vestigiales, los cuales son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiadas, ya que pues nuestros órganos vestigiales son reminiscencias estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de una especie. ¿Sí ven? Nuestros órganos vestigiales, pues son estructuras que se puede decir que ya no se utilizan y acá a lo largo de la evolución de una especie han quedado ya atrofiadas. Recuerden que nuestros órganos vestigiales eran estructuras de órganos que pues eran útiles en nuestros antepasados de una especie, ¿no? Listo. Tal vez tienen preguntas, dudas. No tienen preguntas, si no tienen dudas, pues nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Si tal vez surge en este caso alguna duda en cuanto al deber, pues no duden en escribirme a través de mi WhatsApp, que ahí les ayudo solventando todas sus dudas. Esto sería todo por hoy. Hasta luego con todos.